En la Guerra del Pacífico, el Cuerpo de Marines aprendió una verdad incómoda. La valentía no siempre venía envuelta en disciplina, y los hombres más peligrosos no siempre eran los más obedientes. En junio de 1944, mientras Estados Unidos se preparaba para asaltar Saipán, los planificadores militares sabían que algo iba a salir mal. La isla no era solo otro objetivo estratégico. Era territorio japonés, defendido con una ferocidad que no admitía retirada, rendición ni piedad. Cuevas, búnkeres, túneles y posiciones invisibles esperaban a los hombres que desembarcarían en sus playas. Las cifras eran brutales. Las unidades de reconocimiento en el Pacífico sufrían más del 70% de bajas. Avanzar a ciegas significaba morir. La solución no vino de una academia militar, ni de un manual táctico. Vino de las celdas de castigo, de los expedientes manchados, de los marines que nadie quería en formación. Hombres violentos, problemáticos, indisciplinados, pero también hombres que sabían sobrevivir, pelear sucio y pensar por sí mismos. Al frente de ellos estaba un joven oficial de Pensilvania, Frank Tatsky, un teniente que entendía algo que el alto mando apenas empezaba a aceptar. Para cazar al enemigo en la jungla, no necesitabas soldados perfectos, necesitabas depredadores. Asignación pelotón que nunca debió existir. Un experimento silencioso. 40 hombres reclutados de brigadas disciplinarias, enviados a operar solos, detrás de las líneas enemigas, sin apoyo y sin promesa de rescate. Dentro del cuerpo de marines, los llamaban criminales. Pronto, todos los conocerían por otro nombre. Los 40 ladrones. Y cuando la rampa de las lanchas cayó en las playas de Saipán, la guerra en el Pacífico estaba a punto de cambiar para siempre. 8:44. 15 de junio de 1944. Costa sur de Saipán. El mar estaba en calma, pero la playa no lo estaría por mucho tiempo. Frank Tatsky permanecía encorvado dentro de la lancha Higgins, con el casco bajo y las manos apretando el fusil contra el pecho. A su alrededor, 40 hombres respiraban en silencio. No había bromas, no había rezos, solo miradas duras y mandíbulas tensas. Aquellos no eran marines comunes. Eran hombres acostumbrados a esperar el golpe y a devolverlo. Las primeras explosiones cayeron cortas, levantando columnas de agua a menos de 100 metros. Artillería japonesa ajustando tiro. «Mantengan la cabeza bajo», ordenó Tatsky sin alzar la voz. «Cuando toque arena, no se detengan». Nadie respondió. No hacía falta. La rampa cayó a las 8:47. El infierno se abrió de golpe. Ametralladoras japonesas barrieron la orilla. Morteros comenzaron a caer entre las lanchas. Hombres de otras unidades cayeron en el agua antes siquiera de dar un paso. Tatsky saltó primero, con el agua hasta el pecho, avanzando sin mirar atrás. Sus hombres lo siguieron como una sombra compacta. No avanzaron hacia los puntos fuertes. No buscaron cobertura en la playa. No se detuvieron a disparar. Corrieron hacia el interior, atravesando el caos inicial mientras otras unidades quedaban fijadas en la arena. A los 3 minutos, los 40 ladrones ya estaban más adentro que cualquier otro elemento del asalto inicial. «Seguimos», ordenó Tatsky. «No miren atrás». La jungla comenzó a cerrarse sobre ellos casi de inmediato. Vegetación espesa, humedad sofocante, olor a pólvora y tierra removida. A cada paso, la playa quedaba más lejos, y la guerra más cerca. A las 9:10, el ruido del combate costero se volvió un murmullo distante. Tatsky levantó el puño. «¡Alto!». Los hombres se dispersaron automáticamente, formando un abanico abierto, separados por decenas de metros, comunicándose solo con señales manuales. No era doctrina estándar del cuerpo de marines. Era supervivencia. El primer contacto llegó rápido. «Movimiento, 11 en punto», susurró el sargento Canuple, señalando una elevación natural cubierta de vegetación. Tatsky observó con binoculares. Allí estaba. Un nido de ametralladora camuflado con precisión japonesa. Sacos de arena enterrados, troncos, red de hojas. Un arma pesada dominando un valle completo. Si una compañía de marines avanzaba por ahí más tarde, sería una matanza. «¿Cuántos?», preguntó Tatsky. 7. Tipo 92, respondió Canuple. El teniente dudó solo unos segundos. Su misión era observar, no combatir. Pero dejar esa posición intacta significaba decenas de muertos antes del anochecer. «Estrombo», dijo finalmente. «Bazooka». Nadie discutió la orden. A las 10:32, una sola explosión sacudió la ladera.
El cohete entró directo por la tronera. El silencio posterior fue absoluto. 30 segundos después, los 40 hombres ya no estaban allí. Para cuando las unidades regulares avanzaron horas más tarde, solo encontraron un nido destruido y cadáveres japoneses. Nunca supieron quién había limpiado el camino. A mediodía, el pelotón había avanzado 2 kilómetros tierra adentro. Demasiado lejos. Demasiado rápido. Desde una posición elevada, Tatsuki observó algo que heló el estómago incluso a hombres como los suyos. Tanques. No uno, no 5. Decenas, ocultos bajo redes de camuflaje, motores apagados, esperando la noche. Los informes hablaban de una docena como máximo. Tatsuki contó 37. Esto no estaba en los mapas, murmuró alguien. No, respondió Tatsuki. Pero ahora está en los nuestros. Tomó la radio. Aquí equipo avanzado. Confirmamos concentración blindada enemiga. Coordenadas en transmisión. Repito, concentración blindada significativa. La respuesta tardó menos de un minuto y no fue buena. Sin apoyo disponible. Mantengan observación. Tatsuki bajó la radio lentamente. 37 tanques. 40 hombres. 6 bazucas. El sol comenzaba a descender. Y con él, se acercaba la noche, el momento favorito del enemigo. Tatsuki miró a sus hombres. Los marines que nadie quería. Los hombres que no retrocedían. Prepárense, dijo. Esto aún no ha empezado. La jungla permanecía en silencio. Pero Saipan ya estaba despierta. Esta no es la historia de héroes perfectos. Es la historia de 40 marines sacados del abrigo, enviados donde nadie más podía sobrevivir. Si quieres que sigamos contando historias reales como esta, las que casi nadie se atreve a contar, suscríbete ahora y acompáñanos hasta el final. El calor de la tarde comenzó a ceder, pero nadie en el pelotón lo sintió como alivio. En Saipan, el anochecer no traía descanso. Traía caza. Desde la loma cubierta de helechos, Frank Tatsuki observaba el claro donde los tanques japoneses permanecían ocultos. No se movían, no fumaban, no hablaban. Aquello no era improvisación. Era paciencia doctrinal japonesa. Esperaban la noche para avanzar, cuando la aviación y la artillería naval americanas perdían eficacia. Si se mueven después del anochecer, susurró Canuple, no habrá quien los frene en la playa. Tatsuki asintió. Lo sabía. El desembarco aún era frágil. Artillería sin descargar, tanques americanos atascados en la arena, líneas de mando todavía improvisadas. Un ataque blindado bien coordinado podía romper la cabeza de playa en cuestión de horas. A las 4:18, los motores rugieron. No uno, no dos, todos. 37 motores diésel arrancando al mismo tiempo. El sonido se extendió por la jungla como un trueno bajo tierra. Tripulaciones japonesas emergieron de refugios camuflados. Oficiales gritaban órdenes. Infantería comenzó a formarse alrededor de los blindados. Esto no era un repliegue. Era una preparación de ataque. Van a avanzar antes de lo previsto, dijo Tatsuki. Mucho antes. La radio volvió a crepitar. Tatsuki transmitió coordenadas, rumbo estimado, número de vehículos, infantería acompañante. La respuesta fue clara y desesperante. Recibido. Mantengan observación. No comprometan la unidad. Tatsuki apretó los dientes. Obedecer significaba ver cómo esos tanques rodaban hacia marines que aún cavaban trincheras con las manos. Atacar significaba morir solos, sin apoyo, sin testigos. Miró a sus hombres. No vio miedo. Vio cálculo. 6 bazucas, dijo en voz baja. 36 cohetes. Stromo hizo el conteo mental sin dificultad. 1 por tanque, si todo sale perfecto. Tatsuki negó lentamente. Nada sale perfecto. A las 5:07, la columna japonesa comenzó a moverse. 2 ejes paralelos, infantería cubriendo flancos, exploradores adelantados. Manual puro del ejército imperial. El pelotón se desplazó en paralelo, manteniendo distancia, usando el terreno como máscara. Durante casi una hora, los 40 ladrones caminaron junto a una fuerza que los superaba 20-1, sin ser detectados. A las 6:45, algo cambió. Los tanques se detuvieron. Oficiales se reunieron alrededor de un mapa extendido sobre el capó de un blindado. Gritos apagados. Discusión. Señales hacia el norte. Están corrigiendo rumbo, susurró Canuple. No van directos a la playa. Tatsuki observó el mapa mentalmente. Entonces lo vio. ¿El hueco?, murmuró.
El maldito hueco entre divisiones. Si atacaban allí, partirían las fuerzas americanas en dos. Transmitió la advertencia. Esta vez, la respuesta llegó con urgencia. Recibido. Unidades reposicionándose. Continúen seguimiento. El sol tocó el horizonte a las 7:12. La noche caía. A las 7:23, los tanques avanzaron de nuevo. El combate estalló minutos después. Desde la distancia, los 40 ladrones vieron destellos de bazucas, explosiones naranjas, columnas de humo. 3 tanques ardieron. Luego otros. Pero demasiados seguían avanzando. Y entonces Tatsky lo vio. Un solo tanque, separado de la columna, descendiendo por un barranco estrecho. Sigiloso, directo hacia una pequeña elevación cubierta de árboles, donde sabía que se encontraba el puesto de mando del regimiento. Ese no es un error, dijo. Es un golpe de decapitación. Miró a Herbert Hayes. ¿Listo? Hayes ya tenía la bazuca al hombro. Dígame dónde. No había tiempo para planes largos. Descendieron corriendo, resbalando entre raíces y rocas. El tanque apareció a menos de 30 metros, su comandante fuera de la escotilla, observando la oscuridad. Hayes esperó. 20 metros. 15. Ahora, susurró Tatsky. El cohete impactó justo bajo la torreta. El tanque explotó en una bola de fuego que iluminó la jungla como un relámpago artificial. Durante un segundo, todo quedó en silencio. Luego llegaron los gritos, los disparos, las linternas. La posición del pelotón había sido revelada. «Retirada, Rally Alpha», ordenó Tatsky. Los 40 ladrones se dispersaron en la oscuridad, divididos en pequeños equipos, tragados por la jungla mientras los japoneses convergían sobre el lugar de la explosión. La noche de Saipán acababa de empezar. Y ahora ellos eran la presa. La jungla nocturna no era oscura. Era opresiva. Cada sonido parecía más cercano de lo que estaba. Cada sombra parecía moverse aunque permaneciera inmóvil. Los 40 ladrones se habían disuelto como humo tras la explosión del tanque, siguiendo rutas preestablecidas que solo ellos conocían. Equipos de 4. Sin radios, sin luz, solo brújulas, memoria y la confianza absoluta en el hombre que avanzaba delante. Frank Tatsky corría agachado, con el corazón golpeándole el pecho y el fusil firme entre las manos. A su espalda, Hayes y otros 2 hombres avanzaban sin hablar. Detrás de ellos, el ruido, voces japonesas, silbatos, órdenes gritadas, ramas quebrándose bajo botas enemigas. Los estaban cazando. A las 7:58, los primeros disparos rasgaron la noche. Una ametralladora ligera abrió fuego al azar contra la vegetación. No buscaban blancos concretos. Buscaban provocar movimiento. Tatsky levantó el puño. ¡Alto! El equipo se inmovilizó por completo. Respiración contenida. Corazones desbocados. Un soldado japonés pasó a menos de 10 metros, linterna en mano. La luz barrió el follaje, deteniéndose por un segundo eterno sobre el casco de Hayes, cubierto de barro. El japonés frunció el ceño. Luego siguió caminando. No todos tuvieron la misma suerte. A las 8:11, un estallido seco rompió el silencio. Un disparo aislado. Después 2 más. En algún punto de la jungla, uno de los equipos había sido descubierto. Tatsky cerró los ojos un instante. No podía ayudarlos. Si se detenía, perdería a los suyos. La retirada se convirtió en evasión pura. Riachuelos usados para borrar huellas. Pendientes descendidas sin senderos. Cambios constantes de dirección. Cada equipo debía alcanzar un punto de reunión diferente antes de intentar volver a las líneas americanas. A las 9, Tatsky alcanzó el punto alfa. Solo 23 hombres emergieron de la vegetación. 23. 17 no habían llegado. ¿Alguna señal? Preguntó Canuple. Nadie respondió. La doctrina decía esperar. 2 horas. Pero la zona estaba caliente. Demasiado caliente. Linternas japonesas se veían a lo lejos. Perros ladraban. Nos movemos, ordenó Tatsky. Los que falten, los buscaremos al amanecer. Nadie discutió. Todos sabían lo que significaba quedarse. A las 9:17, el grupo avanzó hacia las líneas americanas. El peligro ahora era doble. Japoneses por detrás. Y delante, marines nerviosos, exhaustos, con el dedo en el gatillo. A las 9:39, un desafío resonó en la oscuridad. ¡Alto! Identifíquense. Tatsky emitió la señal acordada. 3 silbidos cortos. 2 largos.
Silencio. Luego, una voz. Avancen despacio. Emergieron uno a uno. Sucios, desangrados, exhaustos. Habían sobrevivido, pero la noche no había terminado. Mientras tanto, en la jungla, los equipos dispersos luchaban por su cuenta. Uno de ellos, liderado por Strombo, se encontró cara a cara con una patrulla japonesa a menos de 10 metros. No hubo tiempo para retiradas. Hubo cuchillos, manos, cuerpos cayendo sin un solo disparo. Otro equipo pasó horas inmóvil, enterrado literalmente bajo hojas, mientras soldados japoneses hablaban y fumaban encima de ellos. Al amanecer, el balance comenzó a aclararse. Cuerpos encontrados, algunos ejecutados, otros simplemente caídos durante la retirada. Pero también supervivientes. A las 10 del día siguiente, 6 hombres regresaron por su cuenta. Más tarde, otros 5, escondidos en cuevas. Cada regreso era un golpe emocional. Cada ausencia, una herida abierta. Frank Tatsuki observó el recuento final al mediodía. 34, dijo en voz baja. Habían perdido hombres, pero habían salvado algo mucho mayor. El tanque destruido nunca llegó al puesto de mando. El ataque japonés perdió coordinación. La línea se sostuvo. Los 40 ladrones no habían sido creados para ganar batallas. Habían sido creados para evitar desastres. Y esa noche, en la jungla de Saipan, habían hecho exactamente eso. Pero el precio aún no se había terminado de pagar. La guerra no da treguas. Y al amanecer, la jungla volvería a reclamar su sangre. La noche cayó sobre Saipan como una losa. A las 10:10, la selva se convirtió en un bloque negro y húmedo donde cada sonido parecía amplificado. Insectos, ramas quebrándose, respiraciones contenidas. Para la mayoría de las unidades de la Segunda División de Marines, la noche significaba cavar, reforzar posiciones y prepararse para ataques Banzai. Para los 40 Thieves, la noche era su verdadero territorio. Frank Tatsuki avanzaba agachado al frente del grupo que había logrado regresar a líneas amigas. 23 hombres. Los había contado 3 veces. Siempre faltaban los mismos 17. No dijo sus nombres en voz alta. Aún no. El puesto de mando del 6º regimiento estaba iluminado apenas por linternas cubiertas con tela roja. Oficiales hablaban en murmullos. Radios crepitaban con mensajes incompletos. El ataque japonés había sido contenido, pero no destruido. La isla seguía infestada de enemigos. El coronel James Ridley levantó la vista cuando Tatsuki entró. No hizo preguntas innecesarias. ¿Cuántos? Preguntó. 23 aquí. 17 dispersos o caídos, respondió Tatsuki. Un tanque destruido antes de alcanzar el puesto de mando. El ataque principal venía del sur, pero intentaron romper por el hueco entre divisiones. Ridley asintió lentamente. Sabía lo que eso significaba. Si ese tanque hubiera llegado, la noche habría terminado en desastre. Necesito saber dónde están tus hombres, dijo. Antes del amanecer. Tatsuki ya había tomado la decisión antes de entrar. Saldré de nuevo, respondió. Equipos pequeños. Los traeremos o sabremos qué les pasó. Ridley lo miró durante varios segundos. Luego habló con voz baja. No te lo voy a ordenar, dijo. Pero no voy a impedirlo. A las 10:42, los primeros equipos de búsqueda cruzaron otra vez las líneas. Grupos de 4 hombres, sin radios voluminosas, sin luces, sin nada que reflejara brillo. Cada equipo tenía rutas marcadas, señales de reconocimiento y un punto límite de retorno al amanecer. Si no regresaban, no habría segundo intento. La selva estaba viva. A menos de 300 metros, uno de los equipos encontró rastros, huellas frescas, ramas rotas, manchas oscuras sobre la tierra volcánica. Sangre seca. Avanzaron en silencio absoluto, comunicándose solo con toques en el hombro. A las 11:18, escucharon voces en japonés. Una patrulla enemiga avanzaba en línea, linternas cubiertas, buscando con método. Los marines se aplastaron contra el suelo. Uno de los japoneses pasó tan cerca que el olor a tabaco llegó hasta ellos. Nadie respiró. Nadie se movió. Cuando las voces se alejaron, continuaron. Encontraron al primer marine vivo a las 11:41. Estaba atrapado en una depresión natural del terreno, cubierto de hojas. Tenía una herida de bala en el hombro y fiebre alta. Llevaba horas sin agua. Al verlos, no habló. Solo asintió una vez. Los sacaron sin dejar rastro. No todos tuvieron esa suerte. A las 12:27, se escucharon disparos secos.
breves. Después, silencio. Tatsuki, desde su punto avanzado, apretó la mandíbula y miró su reloj. Sabía lo que significaba ese patrón. Un contacto demasiado corto. No ordenó retirada. Aún no. Entre la medianoche y las 2, los informes comenzaron a llegar en fragmentos. 2 encontrados vivos, 1 herido grave, 1 muerto. Ahora sí, nombres. Cada nombre se le clavaba como una astilla. No necesitaba papel para recordarlos. La actividad japonesa aumentó. Silbatos, órdenes rápidas, movimiento organizado. El enemigo sabía que algo se movía detrás de sus líneas. Los equipos comenzaron a retirarse según lo planeado. Algunos regresaron completos. Otros, no. Cuando el cielo empezó a aclarar hacia el este, Tatsuki regresó a líneas amigas con el último grupo. El balance provisional era brutal. 9 hombres recuperados con vida. 5 confirmados muertos. 3 aún desaparecidos. Para Saipan, para una unidad operando detrás de líneas enemigas, era casi un milagro. El médico de campaña trabajaba sin descanso. Vendajes improvisados. Morfina dosificada. Hombres delirando por fiebre y agotamiento. Uno lloraba en silencio. Otro no hablaba. Tatsuki se sentó por primera vez en casi 18 horas. No se quitó el casco. No cerró los ojos. Sabía que esto solo había sido el comienzo. El amanecer no solo revelaría cuerpos y supervivientes. Revelaría algo más peligroso. El ejército imperial japonés ya había entendido una cosa. No estaba siendo acosado por marines normales. Había algo diferente en la selva. Y la próxima noche no saldrían patrullas aisladas. Saldrían cazadores. El amanecer del 16 de junio de 1944 no trajo alivio. Trajo claridad. Cuando la luz empezó a filtrarse entre las copas de la selva, los marines de primera línea pudieron ver por fin el terreno que habían defendido a ciegas durante la noche. Cráteres de mortero, restos de equipo japonés, cuerpos cubiertos apresuradamente con lonas. La batalla nocturna había terminado, pero la isla seguía respirando guerra. Para Frank Tatsuki, el amanecer significaba otra cosa: evaluación. Reunió a los hombres que habían regresado. 34 en total. Algunos apenas podían mantenerse en pie. Otros tenían la mirada fija, vacía, la de hombres que aún seguían en la selva aunque su cuerpo hubiera vuelto. «Escuchen», dijo en voz baja. «Anoche no fue una retirada. Fue una prueba. Y los japoneses aprendieron». Nadie respondió. No hacía falta. Los informes comenzaron a llegar desde diferentes sectores del frente. Patrullas japonesas más grandes. Movimientos coordinados. Uso sistemático de silbatos y señales manuales. Ya no buscaban a ciegas. Estaban rastreando. A las 7:20, un mensajero del regimiento confirmó lo que Tatsuki ya sospechaba. Los japoneses habían identificado la presencia de una unidad operando profundamente detrás de sus líneas. No sabían cuántos eran, pero sabían que no eran infantería regular. «Nos van a cazar», dijo el sargento Vilcanuple, ajustando su correaje. «¿En serio esta vez?» Tatsuki asintió. «Por eso volvemos a salir hoy». Nadie protestó. El nuevo objetivo estaba a 3 millas tierra adentro, una cadena de crestas desde donde la artillería japonesa había estado castigando las playas desde el primer día. Aéreos y navales no habían logrado silenciarlas. Los cañones desaparecían bajo tierra tras cada disparo. «Si no los encontramos», dijo Tatsuki, «esto sí da igual». «Si los encontramos», dejó la frase incompleta. A las 8:45, los 40 Thieves, ya no 40, cruzaron nuevamente las líneas amigas. Esta vez no en grupos de búsqueda, sino como una sola entidad, moviéndose en abanico, separados, pero conectados por señales invisibles. La selva era distinta de día. Más ruido, más calor, más engañosa. A las 10:12, Roscoe Mullins levantó el puño. Silencio absoluto. Un olor metálico flotaba en el aire. Aceite, combustión, polvo reciente. Artillería, susurró. La primera boca de cueva apareció 10 minutos después, camuflada con ramas, redes y tierra. Desde fuera, parecía una formación natural. Desde dentro, era una boca de muerte. Tatsuki no ordenó atacar. Aún no. Durante las siguientes 2 horas, el pelotón hizo lo que mejor sabía hacer: observar, contar, dibujar la muerte en papel. Identificaron 8 entradas principales, túneles interconectados, rutas de escape, posiciones de ametralladoras que cubrían cada acceso. No era una posición improvisada.
Era un sistema defensivo diseñado para resistir asaltos frontales durante semanas. La artillería no va a servir, dijo uno de los hombres. Ni un batallón entero, respondió Tatsky, no sin saber cómo morderla. A las 11:03, 2 voluntarios se ofrecieron para entrar. Mullins y Strombo. No hubo discursos, solo un apretón de manos. Dentro, la oscuridad era total. El aire estaba caliente, cargado de humedad y pólvora. Avanzaron centímetro a centímetro, linternas cubiertas, respiración controlada. Escucharon voces japonesas, risas, el sonido seco de metal golpeando metal. Encontraron el primer cañón a las 10:12. Luego otro, y otro más. Afuera, Tatsky esperaba sin moverse, contando segundos que parecían minutos. Cuando los 2 hombres regresaron, cubiertos de sudor y polvo, traían algo más valioso que cualquier arma: el mapa completo del infierno. 6 piezas confirmadas, dijo Mullins. Munición para días. Y túneles suficientes para desaparecer después de cada disparo. Tatsky cerró los ojos un instante. Bien, dijo. Entonces no las destruimos hoy. Los hombres lo miraron, sorprendidos. Las enterramos mañana. El sol ya estaba alto. El enemigo estaba alerta. La noche volvería a decidirlo todo. Y esta vez, los japoneses no solo defenderían sus posiciones. Intentarían exterminar a los hombres que se atrevían a cazarlos en su propio territorio. La noche cayó sobre Saipan como una losa húmeda y pesada. A las 6:40, el último resplandor del sol desapareció detrás de las colinas, y con él, la ilusión de seguridad que traía el día. Para Frank Tatsky, la oscuridad no era un enemigo. Era una herramienta. Los 40 Thieves, 37 hombres ahora, se reagruparon en una hondonada cubierta de lechos, a poco más de 600 metros del sistema de cuevas que había mapeado esa mañana. Nadie hablaba. Las órdenes se transmitían con gestos mínimos, miradas breves, movimientos ensayados hasta la obsesión. No iban a atacar aún. Primero, iban a escuchar. Desde la entrada principal de las cuevas, el sonido era constante. Metal arrastrándose sobre piedra, voces en japonés, el golpe seco de cierres de artillería. Los cañones seguían disparando de forma intermitente, ajustando posiciones bajo tierra, moviéndose como animales heridos que se niegan a morir. «No paran», susurró Canuple, observando con prismáticos. «Están redistribuyendo munición». Tatsky asintió. Eso significaba una cosa: los japoneses sabían que estaban siendo observados. Quizá no sabían por quién, ni cuántos, pero sentían el peligro. A las 7:12, una patrulla japonesa salió de una de las entradas secundarias. 6 hombres. Avanzaban despacio, atentos al suelo, buscando huellas recientes. No eran reclutas. Se movían con disciplina, con experiencia. Tatsky levantó 2 dedos. No disparar. Los dejó pasar. «Quieren que reaccionemos», murmuró. «No se lo vamos a dar». El plan no era destruir las cuevas esa noche. No tenían explosivos suficientes, ni ingenieros, ni apoyo inmediato. El plan era algo más peligroso: confirmar el corazón del sistema. A las 8:05, Tatsky seleccionó a un segundo equipo de infiltración. 4 hombres. Ninguno llevaba rifle. Solo pistolas, cuchillos y linternas cubiertas. «Si algo sale mal», dijo, «no intenten ser héroes. Desaparezcan». El equipo se deslizó hacia una de las entradas laterales, la menos vigilada según el reconocimiento diurno. El acceso estaba parcialmente oculto por raíces y rocas. Dentro, la oscuridad era absoluta. Los hombres avanzaron agachados, contando pasos, marcando mentalmente cada bifurcación. El aire era denso, cargado de humo y sudor. El eco distorsionaba los sonidos. Cada gota de agua parecía un disparo. A los 90 metros, encontraron algo que no estaba en los mapas. Un centro de mando. Mesas improvisadas. Mapas de la isla clavados en la roca. Teléfonos de campaña. Oficiales japoneses dando órdenes en voz baja. La artillería no disparaba al azar. Estaba siendo dirigida. Uno de los marines apretó el mango de su cuchillo con fuerza. «Tranquilo», susurró el líder del equipo. «No somos asesinos hoy». Copiaron lo que pudieron. Posiciones, horarios, señales. Luego retrocedieron, más despacio aún que al entrar. Afuera, el tiempo se estiraba. Tatsky no se movía. Sabía que cualquier distracción podía ser fatal. Si ese equipo no regresaba, no habría rescate. No esa noche.
A las 9:01, una silueta emergió entre la vegetación. Luego otra. 4 en total. Centro de mando confirmado, dijo el líder. Están coordinando fuego para toda la costa sur. Tatsuki cerró el mapa y tomó una decisión inmediata. Entonces mañana no atacamos las cuevas. Atacamos el cerebro. Pero el enemigo no estaba dormido. A las 9:30, bengalas japonesas iluminaron la selva al este, luego al norte, luego al oeste, una tras otra. Nos están cerrando, dijo alguien. Patrullas múltiples, bien organizadas. No buscaban al azar. Estaban barriendo el terreno. Movimiento, ordenó Tatsuki. Ahora, los thieves se dividieron en pequeños grupos de 5, alejándose en direcciones distintas. No era una retirada. Era una dispersión calculada. El objetivo era confundir, fragmentar la caza. A las 17, uno de los grupos escuchó pasos demasiado cerca. Voces, linternas, un perro. El primer disparo japonés rompió el silencio. No fue una batalla, fue una huida quirúrgica. Cuchillos, golpes secos, disparos aislados. Nadie gritó. Cuando el último grupo logró reunirse en un arroyo seco a las 11:10, Tatsuki pasó lista en silencio. Todos estaban allí. Esa noche, los japoneses no durmieron. Y los 40 thieves tampoco. Ambos bandos sabían la verdad ahora. La selva ya no era neutral. Se había convertido en un campo de caza. Y al amanecer, solo uno de los dos seguiría moviéndose libremente en ella. El 17 de junio de 1944, antes del amanecer, la selva ya estaba despierta. No por pájaros, por hombres. A las 4:58, Tatsuki observó cómo las primeras patrullas japonesas comenzaban a moverse por las laderas bajas, avanzando en abanico, con intervalos regulares. No buscaban posiciones. Buscaban rastros, huellas, ramas rotas, cualquier señal de que alguien había pasado por allí durante la noche. Aprendieron rápido, susurró Canuple. Ya no están improvisando. Tatsuki no respondió. Tenía los ojos fijos en el terreno, leyendo la selva como un mapa vivo. Sabía lo que venía después. Cuando un enemigo deja de disparar y empieza a pensar, la guerra cambia. Los 40 thieves se movían ahora en equipos aún más pequeños. Tríos, a veces parejas. La distancia entre ellos era deliberada. Suficiente para no ser detectados juntos, lo bastante corta para reagruparse si era necesario. No había radios encendidas, solo señales manuales y referencias memorizadas. A las 6:12, el primer indicio claro. Un equipo japonés de rastreo se detuvo en un punto exacto por donde los marines habían pasado horas antes. Uno de los soldados se agachó, tocó el suelo, olió la tierra húmeda. «Nos tienen», murmuró alguien. «No», corrigió Tatsuki. «Nos siguen». No era lo mismo. Seguir significaba avanzar con cautela. Buscar significaba fuego indiscriminado. Tatsuki ordenó una maniobra que no figuraba en ningún manual del cuerpo de marines. Los equipos delanteros retrocedieron lentamente, pisando sus propias huellas, rompiendo ramas en direcciones falsas, arrastrando hojas para crear senderos que no llevaban a ninguna parte. A las 7:40, la selva se llenó de sonidos confusos. Patrullas japonesas cruzándose entre sí. Órdenes contradictorias. Silbatos. Los rastreadores empezaban a perder coherencia. Ahora, dijo Tatsuki, uno de los equipos dejó caer una pequeña carga de demolición improvisada en un tronco hueco. No era para matar, era para asustar. La explosión resonó como un disparo de artillería en miniatura. Los japoneses reaccionaron como Tatsuki esperaba, concentración masiva. 3 patrullas convergieron en el punto de la detonación. Gritos, disparos al azar. La selva explotó en ruido. Y mientras eso ocurría, los 40 thieves ya no estaban allí. A las 9:10, el pelotón se reagruparía parcialmente en una elevación rocosa. 35 hombres. 2 no habían llegado aún. No era necesariamente una mala señal. A veces, perderse era sobrevivir. No podemos seguir así, dijo Mullins, observando el valle. Nos van a encerrar. Tatsuki asintió. Por eso no vamos a huir. Los hombres lo miraron. Vamos a golpear, una sola vez. Y luego desaparecemos de verdad. El objetivo era claro. Una patrulla japonesa de enlace, encargada de coordinar la caza. Radios. Oficiales. Sin ellos, el enemigo volvería a moverse a ciegas. A las 10:22, la patrulla apareció en un sendero estrecho. 8 japoneses.
2 oficiales, un operador de radio. La emboscada duró 12 segundos. Ningún disparo innecesario. Ningún grito. Cuando terminó, el sendero volvió a quedar en silencio. El radio fue destruido. Los cuerpos, ocultos. A las 10:35, el sonido de las patrullas japonesas cambió. Menos silbatos. Más confusión. Ya está, dijo Tansky. Ahora sí, nos vamos. El repliegue fue lento, metódico, casi invisible. No hacia las líneas americanas, sino en diagonal, hacia un terreno que nadie usaría para buscar. Pantanos, barrancos, zonas consideradas impracticables. A las 1, el sol caía a plomo. El cansancio empezaba a notarse. Labios agrietados, manos temblorosas. Pero seguían moviéndose. A las 3:18, uno de los exploradores regresó con una noticia inesperada. Los japoneses se retiraron del sector, dijo. Están redistribuyendo fuerzas hacia el norte. Tatsky sonrió por primera vez en 2 días. Entonces funcionó. La selva se había cerrado, pero no sobre ellos. Se había cerrado sobre el enemigo. Y mientras el sol descendía otra vez, los 40 Thieves entendieron algo fundamental. Ya no eran solo exploradores. Se habían convertido en una amenaza que el enemigo no podía ignorar. La noche cayó sobre Saipan como una tapa cerrándose. Sin luna, sin viento, solo humedad, insectos y hombres armados que sabían que no estaban solos. A las 6:47, Tatsky dio la orden que confirmaba lo inevitable. No volvemos a unas líneas americanas. Esta noche observamos. Los 40 Thieves ya habían aprendido algo clave. Cuando el enemigo pierde el rastro, comete errores. Y los japoneses acababan de perderlo. El pelotón se desplegó en un semicírculo elevado, aprovechando una línea natural de rocas volcánicas. Desde allí podían ver un sendero usado como corredor logístico secundario. No aparecía en los mapas americanos, pero la selva siempre delata al que la usa demasiado. A las 7:12 vieron la primera sombra, luego otra, luego una fila completa. No son patrullas, susurró Canuple. Son mensajeros. Japoneses sin equipo pesado, moviéndose rápido, nerviosos. Oficiales de enlace. Hombres que llevaban órdenes, no balas. Eso significaba una cosa, reorganización. Tatsky tomó una decisión inmediata. No disparamos. Lo seguimos. Durante las siguientes 2 horas, los Thieves se movieron como un reflejo oscuro detrás del enemigo. Cada cruce de senderos, cada parada, cada cambio de dirección quedaba memorizado. No había radios. No había notas. Todo estaba en sus cabezas. A las 9:34, el grupo japonés llegó a una pequeña depresión del terreno. Allí, oculto bajo redes de vegetación, apareció algo que ninguno esperaba ver tan pronto. Un puesto de mando avanzado. Mapas extendidos. Radios activos. Linternas cubiertas. Al menos 20 soldados y 3 oficiales. Esto no estaba en ningún informe, murmuró Mullins. Tatsky observó en silencio durante casi 5 minutos. Contó entradas, salidas, guardias, ritmos. No es un cuartel general, dijo al fin. Es un nodo. Y si lo cortamos, todo alrededor queda ciego. El plan fue simple y brutal. No atacar el centro. Atacar el silencio. A las 10:11, uno de los equipos se deslizó hacia la retaguardia. Otro se colocó en un punto elevado. Un tercero rodeó el flanco izquierdo. No habría asalto. Solo desaparición. Primero cayó el centinela exterior. Luego el operador de radio. Luego el segundo. Cada eliminación era limpia. Sin disparos. Sin alertas. A las 10:19, el puesto de mando dejó de emitir. Los oficiales japoneses no entendieron lo que pasaba hasta que fue demasiado tarde. Cuando buscaron refuerzos por radio, solo encontraron estática. Los 40 Thieves no se quedaron a confirmar nada. No lo necesitaban. A las 10:26 ya se estaban retirando. 10 minutos después, el sector japonés entró en caos. Señales contradictorias. Unidades moviéndose sin coordinación. Patrullas duplicadas en zonas inútiles. Huecos abiertos donde antes había cobertura. Desde una elevación, Tatsky observó el resultado. Ahora sí, dijo. Ahora están reaccionando, no planificando. La diferencia era vital. A medianoche, el pelotón alcanzó un punto de descanso temporal. Nadie habló durante varios minutos. El cansancio era profundo, pero la moral, alta. Teniente,
dijo finalmente Strombo. ¿Se da cuenta de lo que hicimos? Tatsuki asintió. Sí. Les enseñamos que la selva no es su aliada. Es nuestra. A lo lejos, se escucharon explosiones. Artillería naval americana golpeando posiciones que solo los 40 Thieves habían marcado horas antes. Cada impacto confirmaba una verdad incómoda para el enemigo. Había estadounidenses detrás de ellos, y no podían encontrarlos. Antes de cerrar los ojos por primera vez en casi 36 horas, Tatsuki dio la última orden de la noche. Descansamos 2 horas. Al amanecer, nos movemos más profundo, porque la misión aún no había terminado, y Saipan todavía tenía demasiados secretos enterrados en la selva. Si esta historia de Tatsuki y los 40 Thieves te está sorprendiendo, apóyanos con un like. Cada like ayuda a que estas misiones ocultas, estas decisiones imposibles y estos hombres olvidados sigan saliendo a la luz. La selva nunca duerme. Solo espera. A las 12:14, Tatsuki abrió los ojos antes de que nadie lo despertara. No había soñado. No se lo permitía. El cuerpo descansaba, pero la mente seguía contando rutas, distancias, errores posibles. 2 horas. Ni un minuto más. Arriba, susurró. Nos movemos. Los 40 Thieves se levantaron en silencio absoluto. Ningún metal chocó. Ningún seguro fue liberado. Cada hombre sabía exactamente qué hacer porque ya lo había hecho 100 veces en entrenamiento, y 20 más en combate real. El objetivo del amanecer era claro. Un corredor natural que conectaba 3 posiciones japonesas clave. Si existía una arteria por la que el enemigo pudiera reagruparse después del caos de la noche anterior, era esa. Marcharon durante 47 minutos, avanzando contra la pendiente, usando cauces secos y zonas de roca para no dejar huellas. A las 3:06, Canuple levantó el puño. Movimiento. 3 sombras. Luego 6. Luego más. Una patrulla de limpieza japonesa. No buscaban atacar. Buscaban rastros. Vienen por nosotros, murmuró Mullins. Tatsuki negó con la cabeza. Vienen por algo que no entienden. La patrulla avanzaba con cautela, pero cometía el error clásico. Caminaban mirando el suelo, no el entorno. La selva castiga eso. Tatsuki dividió al pelotón en 2 elementos. Uno se replegó 10 metros hacia la izquierda. El otro permaneció inmóvil, fundido con la vegetación. A las 3:14, el primer japonés pasó entre ellos. A las 3:15, la patrulla dejó de existir. No fue una emboscada ruidosa. Fue una desconexión. Un susurro. Un cuerpo cayendo sin golpe seco. Un cuchillo retirado con cuidado. 7 hombres eliminados en menos de 1 minuto. Los Thieves no celebraron. No miraron atrás. Solo siguieron avanzando. Porque sabían algo más. Si había una patrulla, habría otra. A las 4:02 alcanzaron la cresta del corredor. Desde allí podían ver el terreno abrirse en una serie de terrazas naturales. Trincheras ocultas. Búnkeres bajos. Posiciones que solo podían ser detectadas desde arriba. Ahí está, dijo Strombo. Todo el sistema. Tatsuki contó al menos 12 posiciones interconectadas. No eran defensivas. Eran reservas móviles. Tropas que no estaban combatiendo aún, esperando órdenes. Si los marines atacaban aquí a ciegas, morirían cientos. Tatsuki encendió la radio por primera vez desde medianoche. Transmisión corta. Coordenadas precisas. Código correcto. Aquí Lobo Negro. Confirmamos corredor activo. 12 posiciones. Tropas en reserva. Solicitamos fuego programado al amanecer. No inmediato. La respuesta llegó en menos de 30 segundos. Recibido, Lobo Negro. Fuego en espera. El cielo empezó a cambiar de color. Ese azul pálido que anuncia algo peor que la noche, la visibilidad. Con la luz venía el riesgo. No nos quedamos, ordenó Tatsuki. Nos desplazamos al punto eco. Ahora, pero el enemigo también había aprendido. A las 4:41, se escuchó el primer silbido. Morteros. Los japoneses no sabían exactamente dónde estaban los Thieves, pero ya no disparaban al azar. Estaban cerrando el área. Explosiones sacudieron la selva. Tierra y hojas volaron. Un fragmento rozó el casco de Hages. Otro explotó a 5 metros del equipo trasero. Contacto indirecto, gritó alguien. Sigan moviéndose, respondió Tatsuki. No nos fijan si no nos detenemos. Corrieron en zigzag, bajando por una garganta estrecha. El fuego se intensificó, pero siempre llegaba tarde. Cada impacto caía donde ellos ya no estaban.
A las 5:03, alcanzaron el punto Eco, justo a tiempo, porque a las 5:07 el amanecer llegó, y con él, el infierno. Desde el mar, la artillería naval americana abrió fuego siguiendo las coordenadas que los Thieves habían enviado horas antes. Las posiciones japonesas del corredor desaparecieron bajo explosiones sincronizadas. Búnkeres colapsaron. Trincheras se convirtieron en tumbas. Los japoneses que habían estado preparando un contraataque simplemente dejaron de existir. Los 40 Thieves observaron en silencio. Eso, dijo Canuple, eso iba directo contra nuestras líneas. Tatsuki asintió. Y ahora no irá a ningún lado. Pero no hubo tiempo para respirar. Desde el este, se escuchó fuego de ametralladora. Combate intenso. Unidades japonesas chocando con marines que avanzaban sin saber lo que había sido destruido minutos antes. Tatsuki miró a sus hombres. Cansados, cubiertos de barro, despiertos desde hacía demasiado tiempo. Aún no volvemos, dijo. Ahora entramos en fase 2. Algunos sonrieron. Otros apretaron los dientes. La selva ya sabía quiénes eran. Y el enemigo empezaba a temerlos. El amanecer ya no era aliado de nadie. Con la luz llegó algo peor que el cansancio, la certeza de que el enemigo había entendido el patrón. Las explosiones del corredor no habían pasado desapercibidas. Los japoneses sabían que alguien estaba marcando posiciones con precisión quirúrgica. Y solo había un tipo de unidad capaz de hacerlo. «Nos están cazando», dijo Mullins en voz baja mientras avanzaban por la línea de sombra. «Sí», respondió Tatsuki. «Y eso significa que estamos haciendo bien el trabajo». A las 6:12, el primer indicio fue claro. No disparos. No gritos. Silencio, demasiado limpio. Las aves habían desaparecido. Canuple levantó 2 dedos. Señal de amenaza cercana. Luego apuntó al suelo, huellas recientes. Botas japonesas. Patrulla ligera, pero bien entrenada. ¿No son reclutas?, susurró Strombo. No, confirmó Tatsuki. Estos son cazadores. La orden fue inmediata. Dispersión en abanico. Nadie avanzaba más de 10 metros sin cubrir al siguiente. No buscaban combate. Buscaban desgaste. A las 6:27, el primer disparo rompió la tensión. Un tiro limpio. Preciso. Demasiado bueno. La bala pasó a centímetros del cuello de Hages y se incrustó en un tronco. «Francotirador», dijo a alguien. Tatsuki ya se estaba moviendo. «No uno», corrigió. 2. Y están probando nuestra reacción. Los Thieves no respondieron al fuego. Se desvanecieron. Cambiaron de nivel. Bajaron al terreno roto, donde la visibilidad era mínima y el alcance largo perdía ventaja. A las 6:41, el error lo cometió el enemigo. Uno de los japoneses avanzó demasiado, confiado en que había fijado a los marines. No vio el movimiento lateral. No escuchó el cuchillo. Cuando su cuerpo cayó, Tatsuki supo algo importante. Ya no solo nos buscan, nos respetan. Y eso era peligroso, porque el respeto genera precaución. A las 7:05, recibieron un mensaje corto desde líneas marines. Avance general en el sector sur. Las posiciones destruidas al amanecer habían abierto un hueco inesperado. El frente se estaba moviendo más rápido de lo previsto. Eso cambiaba todo. «Si el frente avanza», dijo Canuple, «nosotros quedamos atrapados detrás del enemigo en retirada». «O delante de uno nuevo», respondió Tatsuki. Decidió empujar más profundo, solo unas horas más. Lo suficiente para responder una última pregunta. ¿A dónde se estaba replegando el enemigo? A las 8:10 encontraron la respuesta. Un claro artificial. Demasiado ordenado para ser natural. Cajas de munición. Camillas improvisadas. Oficiales moviéndose con mapas. Un puesto de mando avanzado japonés. No grande, pero crucial. «Si esto cae», susurró Mullins, «les cortamos los ojos». Tatsuki observó durante 6 minutos. Contó rangos, rutas de escape, tiempos. Luego habló. «No lo atacamos. Lo marcamos». Transmitieron coordenadas. Confirmación inmediata. Fuego disponible en 12 minutos. Los Thieves se retiraron sin prisa, pero sin error. Cuando el primer proyectil impactó, ya estaban a 400 metros. El puesto de mando desapareció bajo una lluvia de fuego. Radios, mapas, oficiales, todo perdido. El enemigo quedó ciego en ese sector. A las 9:02, Tatsuki dio la orden que muchos esperaban. «Volvemos a líneas. Ya hicimos más de lo que nos pidieron».
El regreso no fue tranquilo. Hubo contactos esporádicos. Un herido leve. Mucho cansancio. Pero a las 10:11, los primeros Thieves cruzaron de nuevo posiciones marines. Los soldados que los vieron pasar no dijeron nada. Solo los miraron, cubiertos de barro, ojos hundidos, moviéndose como si la selva aún los estuviera observando. Esa mañana, los informes comenzarían a circular. Posiciones enemigas colapsan sin explicación. Resistencia desorganizada. Contraataques cancelados. Nadie mencionó a los 40 Thieves. Pero el enemigo sí, porque desde ese día, las patrullas japonesas empezaron a dejar trampas, a disparar al silencio, a temer a sombras que no podían ver. La selva ya no era solo territorio hostil, ahora era su aliada. Y la guerra para los Thieves apenas estaba entrando en su fase más oscura. El mediodía cayó pesado sobre Saipán. No hubo celebración al regresar. No hubo descanso real. Solo agua tibia, raciones rápidas y miradas largas que decían más que cualquier palabra. Los 40 Thieves sabían algo que el resto del regimiento aún no. El enemigo ya no reaccionaba, anticipaba. A las 12:36, el primer aviso llegó por radio. Patrullas adelantadas informan movimientos irregulares, transmitió el operador. No encaja con retirada estándar. Tatsuki cerró los ojos un segundo. Están creando un anillo, dijo. Quieren que salgamos otra vez. Y tenían razón. Los japoneses habían aprendido rápido. Habían dejado de fortificar puntos estáticos y empezado a cazar personas. Pequeñas unidades, bien coordinadas, moviéndose en silencio, esperando que los Thieves hicieran lo que mejor sabían hacer. Internarse solos. No vamos a morder el anzuelo, ordenó Tatsuki. Hoy cambiamos el juego. A las 1:20, seleccionó a 12 hombres. No los más fuertes. Los más pacientes. No vamos a buscar objetivos, les dijo. Vamos a dejar que ellos nos encuentren. El equipo avanzó solo 800 metros más allá de las líneas marines y se detuvo. No en selva cerrada, sino en una zona intermedia, ni segura ni profunda. Un lugar donde una patrulla enemiga esperaría encontrar exploradores. Allí se quedaron, sin moverse, sin hablar, durante 2 horas completas. El calor era insoportable. Los insectos cubrían la piel. El sudor hacía arder los ojos. Pero nadie se movió. A las 3:47, el primer japonés apareció. Luego otro. Luego 3 más. Un equipo de rastreo. Silencioso. Cuidadoso. Bien entrenado. Ahí está la diferencia, susurró Mullins. Antes disparaban, ahora observan. Tatsuki levantó el puño. Nadie atacó. Los japoneses pasaron a menos de 10 metros. Uno de ellos se detuvo. Agachado, tocó el suelo. Había encontrado una huella. No era reciente, pero era suficiente. El oficial japonés levantó la mano. Señaló el frente. La trampa se estaba cerrando. Tatsuki esperó 6 segundos más. Luego bajó el puño. El ataque fue brutal y corto. Cuchillos. Manos. Un solo disparo amortiguado. En menos de 20 segundos, 7 japoneses yacían en el suelo sin haber emitido una sola señal. Pero el daño ya estaba hecho. Van a saber que seguimos aquí, dijo Canuple. Sí, respondió Tatsuki. Y ahora vamos a usar eso. El equipo se dividió en 3 grupos y se movió en direcciones opuestas, dejando rastros deliberados. Huellas claras. Vegetación rota. Señales falsas. Era una provocación. A las 4:30 comenzaron los disparos lejos, muy lejos. Los japoneses estaban reaccionando mal. Patrullas demasiado grandes. Demasiado ruidosas. Buscando a fantasmas que ya no estaban allí. Los marines aprovecharon. Artillería solicitada. Rutas enemigas expuestas. 2 posiciones de emboscada japonesas reveladas cuando intentaron adelantarse a un enemigo inexistente. A las 5:55, Tatsuki recibió el mensaje que confirmaba el éxito. Contacto enemigo desorganizado. Movimientos erráticos en todo el sector. El cazador había perdido la pista. Pero la jornada aún no había terminado. A las 6:20, justo cuando el sol comenzaba a caer, llegó el informe que heló la sangre del grupo. Patrulla Charlie no responde. Última posición conocida, Barranco Norte. Charlie eran 5 Thieves. Y el Barranco Norte era territorio perfecto para una ejecución silenciosa. Tatsuki no dudó. Preparen equipo ligero. Vamos a buscarlos. Sabía lo que significaba moverse al anochecer.
Sabía el riesgo, pero también sabía una cosa más. Los thieves no dejaban a los suyos atrás. Mientras el cielo se teñía de rojo y la selva comenzaba a respirar diferente, 12 hombres se adentraron de nuevo en territorio enemigo. No para explorar, no para marcar objetivos. Esta vez, para recuperar a los suyos. Y lo que encontrarían en el barranco cambiaría para siempre la forma en que el enemigo enfrentaría a los marines en Saipán. El sol había desaparecido por completo cuando Tatsuki y los 12 hombres alcanzaron el borde del barranco norte. Allí abajo, la selva se hundía en una grieta profunda, irregular, cubierta de lianas y rocas afiladas. Un lugar donde el sonido no viajaba bien, y donde los gritos morían antes de salir de la garganta. Aquí es donde desaparecen los hombres, murmuró Mullins. Tatsuki levantó el puño. Alto total. El silencio era antinatural. Demasiado limpio. Ni insectos, ni aves. Eso significaba una sola cosa: presencia japonesa reciente. Se mueven como nosotros ahora, susurró Tatsuki. Aprendieron. Descendieron en fila, separados por 10 metros. Nadie hablaba. Las manos se comunicaban mejor que la radio. Cada paso se medía. Cada rama se sostenía antes de romperse. A los 6 minutos, encontraron el primer rastro. Un casco marine. Abollado, manchado de barro y sangre seca. No había cuerpo. No los mataron aquí, dijo Canuple. Se los llevaron. Eso era peor. Los japoneses rara vez tomaban prisioneros. Cuando lo hacían, no era para interrogarlos. El barranco se estrechaba más adelante, convirtiéndose en un cuello de botella natural. Exactamente el tipo de lugar que un enemigo inteligente usaría para preparar una emboscada. Tatsuki lo supo al instante. Nos están esperando, susurró. Pero no saben cuántos somos. A las 7:11, una piedra rodó sola desde lo alto del barranco. No fue un error. Fue una señal. El primer disparo vino desde arriba, seco, preciso. El segundo desde el frente. ¡Contacto!, susurró alguien, demasiado tarde. Los japoneses habían cerrado la trampa. No con ruido, no con cargas suicidas. Con paciencia. Tatsuki se lanzó contra la pared del barranco justo cuando una ráfaga pasó por donde había estado su cabeza medio segundo antes. Las balas golpearon la roca, levantando fragmentos que cortaron la piel. No disparen a lo loco, ordenó. Identifiquen blancos. Los japoneses no gritaban, no corrían. Disparaban una vez y se movían. Era una caza. 2 thieves cayeron heridos en los primeros 30 segundos. No muertos. Eso también decía algo. Los disparos habían sido calculados. Quieren inmovilizarnos, dijo Mullins. Quieren que nos quedemos. Tatsuki entendió la intención completa. No estaban defendiendo el barranco. Lo estaban usando como zona de captura. Formen parejas, ordenó. Avancen hacia arriba, no hacia adelante. Era una orden contraintuitiva. Pero funcionó. Los japoneses esperaban que intentaran escapar por el fondo del barranco. Nadie esperaba un ascenso frontal bajo fuego. 2 marines lanzaron granadas de humo improvisadas. No para cubrir, sino para confundir profundidad y distancia. El humo se mezcló con la humedad del barranco, creando sombras falsas. En ese caos, los thieves subieron. A los 4 minutos, el primer japonés fue derribado cuerpo a cuerpo. Sin disparo, sin sonido. Luego otro. El combate se fragmentó en pequeños duelos invisibles entre árboles y rocas. Nadie llevaba la cuenta del tiempo. Solo del aire en los pulmones y del pulso en los oídos. A las 7:29, Tatsuki vio algo que no esperaba. 3 figuras atadas. De rodillas. Vivas. Charlie, susurró. Los 5 hombres de la patrulla estaban allí. Golpeados. Desarmados. Vigilados por 2 soldados japoneses que no habían esperado un rescate. Ese fue su error. El ataque fue inmediato. Uno de los guardias cayó con un cuchillo en la base del cuello. El otro alcanzó a girarse, pero no a disparar. En 8 segundos, los 5 thieves estaban libres. Pensamos que no volverían, dijo uno de ellos, con la voz rota. Nunca dejamos a los nuestros, respondió Tatsuki. Pero el rescate no había terminado. El tiroteo había alertado al resto del anillo japonés. Ahora venían de todos lados. Nos quedan 3 minutos, dijo Canuple. Tal vez menos. Tatsuki miró el terreno. Miró a sus hombres. Miró a los rescatados, algunos apenas capaces de caminar. Y tomó la decisión que definiría la noche. No retrocedemos,
Dijo, rompemos. Eligió el punto más improbable. Una pendiente abierta, mal cubierta, que cualquier manual diría que evitar. Por eso funcionó. A las 7:37, los Thieves cargaron cuesta arriba, gritando por primera vez en horas. No por rabia, por confusión, para parecer más numerosos, más desesperados, más impredecibles. Los japoneses dudaron. Ese segundo de duda fue suficiente. Cuando alcanzaron la cresta, el cielo nocturno se abrió ante ellos. Detrás, disparos aislados, gritos, órdenes que llegaban tarde. Delante, oscuridad y selva amiga. A las 8:14, el grupo cruzó de nuevo las líneas marines. 17 hombres habían salido. 17 habían vuelto. Esa noche, mientras los heridos eran atendidos y los demás se desplomaban donde podían, Tatsuki escribió un informe breve. No habló de heroísmo. No habló de bajas enemigas. Solo escribió una frase. El enemigo ya no nos teme. Nos estudia. Y eso significa que vamos por el camino correcto. La guerra en Saipan había entrado en una nueva fase. Y los 40 Thieves acababan de demostrar que, incluso cazados, seguían siendo letales. El amanecer del 17 de junio de 1944 no trajo alivio. Trajo silencio. Un silencio espeso, cargado de humo y cansancio, que se posó sobre Saipan como una sentencia. Desde las posiciones avanzadas, los marines veían la isla por primera vez sin disparos constantes. No era paz, era el enemigo replegándose hacia el interior, preparándose para una defensa final. Los 40 Thieves estaban sentados en círculo, algunos con vendas improvisadas, otros con la mirada perdida. Nadie hablaba del barranco. Nadie necesitaba hacerlo. Todos sabían lo cerca que habían estado de no volver. Tatsuki permanecía de pie, apoyado en su rifle. Había dormido 18 minutos en 2 días. A las 6:10 llegó el mensaje del regimiento. Reconocimiento confirmado, decía. Las posiciones que marcaron anoche han sido abandonadas. El enemigo se ha replegado exactamente como indicaron. Eso significaba una cosa. El trabajo había funcionado. Por primera vez desde el desembarco, la iniciativa no estaba en manos japonesas. Durante las siguientes semanas, el patrón se repitió. Los Thieves salían antes del amanecer. Avanzaban donde ningún mapa llegaba. Marcaban cuevas, túneles, rutas ocultas. Volvían de noche. Cuando volvían, algunas patrullas regresaban incompletas. Otras traían hombres que caminaban, pero ya no estaban del todo allí. El precio era brutal, pero el resultado, innegable. Cuando el alto mando revisó los informes tras la batalla, algo llamó la atención. Las unidades que avanzaron apoyadas por información de los 40 Thieves sufrieron hasta un 15% menos de bajas. Eso significaba cientos, quizás miles, de marines vivos. El 9 de julio, Saipan fue declarada oficialmente segura. Los combates habían terminado, pero nadie celebró. 12 hombres de los Thieves no regresaron. 9 quedaron heridos de gravedad. Los supervivientes habían perdido peso, sueño y algo más difícil de nombrar. En el informe final, el pelotón fue descrito como una unidad no convencional, altamente efectiva, imposible de replicar en condiciones estándar. Era la forma elegante de decir la verdad. Aquellos hombres no habían sido soldados normales. Habían sido una solución desesperada a una guerra despiadada. Después de Saipan, el concepto no desapareció. Se transformó. Reconocimiento profundo. Operaciones independientes. Equipos pequeños con autoridad para decidir. Años después, esos principios serían la base de unidades que el mundo aprendería a conocer con otros nombres. Pero los 40 Thieves nunca recibieron una ceremonia, ni un desfile, ni una placa oficial. Muchos regresaron a casa sin saber explicar lo que habían hecho, ni lo que habían dejado atrás. Frank Tatsuki volvió a la vida civil. Jamás habló públicamente de Saipan. Porque hay historias, las más importantes, que no se cuentan para ser aplaudidas, sino para ser recordadas. Los llamaron criminales. Los enviaron donde nadie quería ir. Y cuando la guerra los necesitó, respondieron. No como héroes, no como leyendas, sino como lo que siempre fueron. Hombres que sabían sobrevivir, cuando nadie más podía. Suscríbete, porque historias como la de Frank Tatsuki y sus 40 Thieves no aparecen en los libros. Si quieres seguir descubriendo unidades olvidadas, misiones imposibles y hombres que cambiaron la guerra desde la sombra, suscríbete ahora y acompáñanos en la siguiente historia.